Recomiendo que lo leáis a todos, sinceramente. Está muy bien, es denso. No es que sea denso, permíteme. Quiero decir, creo que está todo muy bien explicado. Otra cosa es ya cuando tú llegas a tu día a día y dices, ¿cómo no soy capaz de poner en práctica todo esto que he leído? Eso es otro tema, que es lo que estábamos ahora aquí comentando un poquito. Entonces, pues bueno, yo más que preguntas comentaré cosas que me han llamado mucho la atención del libro, igual no están por orden, pero bueno, os irá contando de eso, seguramente que va desgranando todo perfectamente. Entonces, bueno, yo tengo muchas cosas marcadas porque tenía mis dudas y demás que me iban surgiendo. Y bueno, la primera es una obviedad, quiero decir, este es tu segundo libro de ensayo político y mi pregunta primera sería ¿por qué te decidiste o si fue un encargo para hacer los ensayos? A mí, bueno, ahora entramos en una fase un poco diferente. Antes me os dije de la publicidad, un elemento que da mucho valor a los publicistas, que es muy complicado argumentar cuando se sabe que eres interesado. Una cosa es que argumentar para convencerte de una cosa y otra cosa es que sepas que el que te está intentando convencer está interesado en que te convence, porque eso es más difícil. Lo digo porque ahora yo soy parte interesada en el asunto del que hablamos. Entonces, pues bien, a ver, a mí, yo vengo escribiendo en la prensa desde hace unos cuantos años una columna los sábados. Primero fue durante muchos años La Moda Asturias, ahora es en los nortes, que son de temas de actualidad, pero los que intento darles un punto reflexivo, es decir, que si estoy hablando de la amnistía intento que lo que diga sirva para entender más cosas. Entonces al editor, a Wici le interesó aquello y me dijo que iba a salir esta colección, esta que sale de ensayo, que no existía, y que quería que yo fuera uno de los que escribiera alguno de esos ensayos. Empecé por el de Más que palabras, que es sobre la propaganda política en general, pero es un libro que trata más de cómo funciona la comunicación pública y de qué manera, es un poco difícil de sintetizar. Todos tenemos la sensación de que es inevitable que la siderurgia sea privada. Nadie se imagina que el gobierno de Asturias el gobierno vaya a nacionalizar ArcelorMittal, la siderurgia que hay en Asturias, porque tenemos la sensación de que eso ya no se hace así. ¿Quién te convenció de que eso ya no es así? Todo el mundo tiene la sensación de que las pensiones son insostenibles. Es verdad que hay menos gente trabajando para más gente pensionista, pero la España de los 70 era mucho más pobre que la España de 2025. Entonces, ¿por qué una España más pobre podía sostener a sus pensionistas con el nivel de vida del país, que era un país más modesto que ahora, y la España más rica no puede mantener el mismo? Simplemente está peor distribuido. Si ahora pensamos en las matrículas de la universidad, ¿por qué tienen que ser tan caras? ¿Por qué no podemos ir a una enseñanza incluso gratuita? Diré enseguida por qué, pero te dirán, eso no es sostenible. ¿No es sostenible? Yo hace poco que recordé que yo empecé a estudiar en el año 77 en la universidad. ¿Qué ganaba mi padre? Pues no recuerdo qué ganaba entonces, es decir, sí lo recuerdo, pero os doy una referencia. Cuando me casé, mi mujer acababa de aprobar las oposiciones. Su primera mensualidad, sin trienios ni nada por el estilo, neta, era de 94.000 pesetas al mes. Mi padre ganaba entonces 60.000. Es decir, era un sueldo bastante modesto. Cuando yo entré en primero, año 77, la matrícula de la universidad era la quinta parte del sueldo de mi padre. Entonces, ¿cómo es ahora el precio de la universidad respecto de los sueldos de la gente? ¿Por qué es así? Simplemente porque España es más injusta que antes, o sea, hay un reparto peor de la riqueza. Pero ¿cómo llega la gente a convencerse de que eso de antes ya no es viable? Que la sanidad no se sostiene. Esto es un efecto de la propaganda. Es un efecto de la propaganda. ¿Cómo funciona esa propaganda? Claro, la propaganda neoliberal fue muy paciente. Empezó en torno a los años 80, finales de los 80, muy paciente. Y metió dinero, creó think tanks,
No fue, si a la izquierda sí se monta un periódico de izquierdas. No, estos no hacen esto. De hecho, fijaros que la mayoría de los think tanks educativos, seguidos y detrás hay un banco. Pero eso no quiere decir que a la gente a la que llaman no pueda ser gente de izquierdas, que hable contra los bancos, les da igual. La cuestión es estar ahí. Y poco a poco fueron convenciendo a la gente de que las cosas no pueden ser así, de que los sindicatos no pueden tener tanto poder, etc. Bien, con este tipo de preocupación y tratando de extender pues, las cosas que hago académicamente hacia algo del mundo real, digamos, pues lo que trato de explicar es cómo funciona esa propaganda, cómo se fue impregnando del neoliberalismo en la sociedad mediante una propaganda muy bien diseñada durante mucho tiempo. Ahí, como digo, intento explicar algunas cosas, algunas de nuestras características cognitivas que nos hacen vulnerables a ciertos mensajes de una forma divulgativa, pero no banal. Espero que no haya sido banal. El caso, esto digamos es un alargamiento porque el caso más llamativo actual es el fenómeno de la ultraderecha, la erupción de la ultraderecha, porque es un fenómeno comunicativo puro y duro, muy brutal y muy eficaz. Entonces aquí el libro, digamos que voy más al grano. La ultraderecha actúa así, dice esto funciona por esta razón y lo que hay que hacer es esto otro. O sea, tiene una voluntad más de ser como recetas y casi como estímulo a la gente, de hacerle sentir que se puede, que ese discurso tiene réplica y una réplica posible. Esta es la idea. Una cosa, ese mencionó una cosa que fue tangencial, pero no quiero que se escape. El tema de la universidad y las tasas, hay una ecuación que están haciendo, que es parte de la propaganda, que es que cuando estudiamos los que estudiamos en los 70, las carreras más caras para el Estado eran la de los peores estudiantes. ¿Por qué? Porque como se pagaban matrículas muy bajas, que cubrían una parte muy pequeña del Estado, entonces cuando los que tardaban 8 o 10 años, pero porque suspendían, no porque estuvieran trabajando o cualquier otra cosa, pues le costaban al Estado no sé cuánto. Entonces te dicen, claro, está el Estado pagando y el que recibe ese beneficio no es responsable de ello. Mejor vayamos hacia becas, matrículas caras y damos becas, pero la beca es una cosa que puedes perder si no rindes. Eso es falso siempre. Es falso siempre. Las becas jamás cubren el efecto de una bajada de matrículas. Y el sistema en esto y en todo lo demás tiene que elegir siempre dónde falla. Hay dos cosas que no nos gustan. No nos gusta que haya culpables sueltos ni inocentes en la cárcel. Pero el sistema tiene que elegir dónde falla. ¿Qué preferimos? Asegurarnos de que ningún inocente es dañado con la cárcel y nos arriesgamos a que haya culpables sueltos, o nos aseguramos de que no haya culpables sueltos y nos arriesgamos a que haya inocentes en la cárcel. Nuestro sistema es garantista. Dice, nos aseguramos de que ningún inocente esté en la cárcel. El precio es que va a quedar alguno fuera. Pues con esto es lo mismo. Hay dos cosas que no queremos. Gente que no se responsabiliza del gasto que genera, esté comiendo dinero del Estado, vamos a decir, sin merecerlo y sin beneficio. Eso no lo queremos que ocurra, y tampoco queremos que ocurra que gente por su condición económica no pueda tener formación superior. Ahora hay que elegir dónde fallamos. Con matrículas caras, desde luego te aseguras que nadie le toma el pelo al Estado, pero estás arriesgándote y es un hecho que gente que por su condición económica no va a la universidad. La otra posibilidad es matrículas baratas, con lo cual te aseguras que nadie queda fuera de la universidad por su condición económica, pero eso sí, vas a pagar el precio de que algunos que no lo merecen van a comer el gasto del Estado. Y elige dónde fallas, pero no me digas que un sistema es eficiente y el otro no. Porque además, cuando tú pones una matrícula muy alta, aunque tengas becas, es que sencillamente no está en el horizonte mental de las capas populares de la universidad. ¿Quién piensa ahora mismo en másteres privados? En másteres de estos de 25.000, 30.000 euros la matrícula. Habrá becas, es que ni lo sabe la gente. No miran para ello, ellos miran los másteres que se pueden hacer a precios públicos. Lo otro es que está fuera de su universo. Me da igual que digan que hay becas, no funciona. Eso mismo sucede en Estados Unidos con una universidad. La universidad que pueda servir para algo, especialmente las capas populares ni piensan en ella.
Entonces, bueno, es que como salió, Sí, no quería dejarme pasar sin sí. No, pero bueno, un poco siguiendo esa idea, en el libro se menciona que la gente de ultraderecha, pues en sus discursos no ataca directamente a las instituciones, pero sí que las va socavando, las va haciendo como el vacío para que la gente vayamos pensando que no son positivas para la sociedad y así vayamos pensando más en cuestiones de otro tipo. Entonces, bueno, sí, sí, vamos a ver. Lo primero que hay que saber de la ultraderecha es que tienen mucho dinero. No ellos exactamente. Ellos dan cuenta que hoy se uno de Vox y hoy dicen todos lo mismo. Con la misma torpeza además, pero todos lo mismo. Es decir, es un discurso hecho. Quienes investigan y elaboran ese discurso tienen mucho dinero. Y ya por lo que dijimos antes de la publicidad podéis saber que el que tiene dinero tiene un tesoro. Quiero decir que ¿quién puede montar un anuncio como Coca-Cola? Pues alguien que tenga una enorme capacidad para analizar el mercado, analizar a la gente y crear el tipo de iconos que funcionan. La ultraderecha tiene mucho dinero porque los más ricos no quieren ya esta democracia liberal tan impertinente, que además se llenó de derechos sociales. Ahora hay gente de muchas razas, de muchas religiones. Ahora los gays van y se casan, etc. Que hay una serie de perturbaciones y quieren un sistema más autoritario. Para eso, claro, eso no se puede decir, señores, se acabó la democracia, vamos a sistemas dictatoriales. Eso no lo pueden hacer. Pero tienen, como digo, lo importante que hay que tener para comunicar, que es dinero. Entonces, elaboran el discurso, estudian el malestar que hay, la confusión que hay y van atacando los puntos débiles de la gente. Esto que dices de las instituciones, ¿cómo atacan? Los derechos de la gente figuran en la ley, pero la ley es una palanca. Es decir, que una ley diga que yo tengo derecho a la salud, no me cura el menisco que tengo roto. Eso no puede ser. Para que me curen el menisco tiene que haber un hospital donde me operen. Y ese hospital cuesta mucho dinero. Y el personal que trabaja ahí cuesta mucho dinero. En la educación, la educación no funciona si no hay institutos, si no hay profesores, y eso hay que pagarlos. Entonces, ¿qué hacen? ¿Cómo atacan ellos los derechos de la gente? No atacan diciendo tú no tienes derecho a eso no lo pueden decir. Atacan a la institución, al servicio público. El servicio público es allí donde se ejerce el derecho. Y el servicio público no es gratis, eso tiene que pagar unos impuestos. Pero ¿cómo se ataca a un servicio público? ¿Qué pasó? ¿Cómo se ataca a un servicio público? Se ataca atacando a la gente que trabaja en ese servicio público. Por decir una cosa obvia, cuando empezó a haber preocupación medioambiental, pasó de ser un activismo social a ser algo que estaba en la agenda de gestión pública, porque ya estamos en un momento crítico. ¿Qué ocurre? Pues aparecen técnicos, aparecen másteres para químicos donde se tratan de cuestiones medioambientales, aparecen cuestiones legales. De repente se acelera mucho el proceso por el cual media población quiere dejar de vivir peor que la otra media población, el caso de las mujeres y de la igualdad. Claro, el tema de la igualdad es tan complejo que pasa como el del medio ambiente, genera actividad pública y genera trabajo, vamos a decir, de servicio y cualificado, desde el más elemental de mujeres agredidas a las que tienen que tener sitios donde se las pueda acoger, hasta cosas más sutiles de por qué ciertos estereotipos se siguen manteniendo. Entonces, ¿cómo atacas los derechos de la mujer? No vas a decir que ellas están, en fin, que son peores. Lo que ataco es el servicio público. ¿Y cómo lo ataco? Atacando a sus profesionales, diciendo que son unos mantenidos, que son unos jetas, que son unas vividoras, que están... Así es como se ataca. ¿Cómo se ataca la sanidad pública? Atacando al profesorado. Es como se ataca el derecho. Entonces ellos lo que hacen es estimular el rencor que puede tener el trabajador que no llega al alquiler, al trabajador que queda, que no le llega a nada, que está en riesgo siempre de perder el trabajo y que lo pierde muchas veces. Resulta que tienes al lado a un profesor que vive mucho mejor que él. Claro, una persona que está toreando sueldos de 800 euros y que está sin trabajo muchas veces, no distingue entre 3.000 euros al mes y 30.000 y 3 millones. No porque sea tonto, es que yo sé que Neymar gana mucho más, pues no sé qué decir, que Vinicius. Pero en mi cabeza no da para esas diferencias.
O sea, yo no sé muy bien qué diferencia puede haber entre ganar lo que gana Neymar y lo que gana Vinicius, es normal. No manejo esa escala. Entonces, el que está al límite no distingue entre 3.000 euros, tú le dices, esta gente que gana 2.000 euros, 3.000 euros, que tiene el sueldo seguro y no sé qué, mira lo que te pasa a ti, parece que eres tú el que tiene la culpa de aquello. Estimulan ese rencor porque a por donde van sea por el derecho de educación. No van a eso. Socavan al vividor para socavar el servicio público y que la ley siga diciendo que tienes derecho a la educación, pero no tengas escuelas donde tengas que ir. Esta es la maquinaria que van a utilizar siempre. Siempre van a ir a los sindicatos. ¿Cómo se ataca a los sindicatos? Atacando a los sindicalistas, a los que comen del servicio público, etc. Es la idea. Además es que, claro, todo esto es estudiarlo. La gente siempre compara lo comparable. Mi padre procedía de Zamora. Él fue agricultor, ganadero, como tantos vinieron de Castilla al norte a zona industrial. Y yo recuerdo de pequeño, pues íbamos los veranos, pues allí, a Fáfila. Y claro, mis tíos agricultores y ganaderos sentían con mucha franqueza una discriminación. Es que mi padre, de la industria, podía ir de vacaciones ahí porque había un mes que le pagaban y no trabajaba. Y cuando mi padre enfermaba se quedaba en casa. Y ellos no podían hacer aquello porque de aquella no tenían la menor protección. Es decir, yo no puedo dejar al ganado sin darle de comer, no puedo dejar. Entonces, pero es que en el pueblo vivía gente que no trabajó nunca, que tenía no sé cuántas tierras que vivían, pero se comparaban con lo comparable, no te puedes comparar con lo incomparable. Entonces, el agravio que sentían no era con el que vive de rentas, era con el currito de ciudad que tenía algunos derechos que deberían tener ellos también, nada más. Entonces, esto siempre es mucho más fácil venderles a Amancio Ortega como un gran hombre, que está ahí porque se lo ganó, con todos estos mantenidos que están ahí comiendo la sopa boba. Es así como atacan, pero detrás de todo eso siempre es atacar los derechos. Los derechos no les gusta a las clases altas, no les gustaron mucho tienen por lo menos 3 razones para que no te guste que tengas derecho. El derecho siempre es una cesión de una posición de ventaja. Si yo aquí soy el que tiene la comida y vosotros no, mando yo. Pero si tenéis derechos, pues claro, eso quiere decir que algo de mi posición de ventaja lo tuve que haber cedido, y eso no me gusta. Segundo, los derechos no son gratis, nunca. Porque el derecho no funciona si no hay un servicio público que lo gestione, y eso cuesta. Y eso significa impuestos, y ellos no quieren impuestos. Y tercero, si tienes derechos y el Estado lo gestiona, que es la única forma de que los tengas, la empresa privada nunca te va a gestionar un derecho. Si el Estado te gestiona el derecho, mira qué trozo de mercado me acabas de quitar. Porque claro, la medida que la gente tenga seguridad de ser atendido cuando enferma, ¿qué hace entonces Quirón? ¿De dónde saca la pasta? Si por eso, a mí me operaron de cataratas, pero claro, es que la inmensa mayoría de la población se las opera el Estado. Entonces, ¿cómo vendo yo mis cataratas? Mis operaciones de cataratas. Entonces, son 3 buenas razones para estar contra los derechos. La cuestión es que ahora, ¿qué ocurre? Aquí hubo un experimento llamado Estado de Bienestar porque asustaba el Imperio Soviético. Que el Imperio Soviético significaba que podía ser viable una revolución en cualquier sitio que le interesase al Imperio. Entonces hay una revuelta y cuidadito que viene el Diablo Rojo y te monta una Cuba en cualquier lado. Entonces, no. Vamos a combatir el comunismo con una pantalla que es, mirad, esto es la sociedad libre, la sociedad que progresa, la sociedad del bienestar, mirad esos, los pobres como están. Esto fue así, cayó el telón de acero, se acabó la cuerda y ahora lo que están es, a lo que quieren llegar es el modelo de la obra. Y entonces una parte de todo esto es limar esos derechos. Yo por fin la propaganda siempre me gusta jugar porque además tiene la misma raíz y no estoy mintiendo que privatizar y privar es muy parecido y es lo mismo. Privatizar la sanidad es privarte de la sanidad, así de claro. Vale, una cuestión, sí. Ya que estabas hablando de los impuestos, teniendo en cuenta que es verdad que si queremos tener más derechos tenemos que pagar una serie de impuestos y esos tendrán que ir acorde a nuestro salario y a nuestras ganancias. La pregunta es, ¿cómo esta gente que se siente discriminada porque, pues eso, porque les estamos dando, o se están dando derechos a la gente, que todo el mundo tiene derechos y sobre todo a aquellos que son más vulnerables y demás, cómo no ve que es
obvio que debemos invertir en cuestiones de Estado. ¿Cómo hace la ultraderecha para infiltrar el mensaje de es mejor que privaticemos? Tú no pienses en ultraderecha, piensa en Steve Bannon y en los que están ahí, los que tienen el dinero, que son los que diseñan todo esto. El auge de la ultraderecha, por eso, bueno, creo que por hablar estas cosas en un curso así, es un fenómeno comunicativo público. Tienes que conseguir que la mayoría de la gente quiera cosas que perjudican a la mayoría de la gente. ¿Y cómo puedes hacer para que la gente apoye aquello que les perjudica? Pues mediante un fenómeno, mediante un sistema comunicativo muy eficaz, que engañe, evidentemente, tiene que engañar. ¿Qué tienen a su favor? Ellos con lo que trafican es con el malestar, con la frustración, con el odio. Intentan llevar todo el malestar a un punto que genere odio. Y el odio es un líquido inflamable, va en cualquier dirección. Entonces, eso tiene que ver con las pulsiones emocionales de lo que hablábamos antes. No razones, no funciona así. Tú simplemente tienes furia porque no puedes con el alquiler, porque no te vienes. Y entonces uno va y lo dice mejor que tú. Dice, claro, tú no puedes poner alquiler, pero hay amigos, los maricones, esos ya, como todo tiene que ser, para que se casen o para que financiar al inmigrante que viene aquí. ¿Cómo puede ser que esas mentiras funcionen tan rápidamente? Porque la mentira funciona cuando encapsula, confirma un estado emocional alterado y negativo. Es así de sencillo. Entonces, si yo lo que decía, si yo estoy, ¿cómo puede, en el libro pongo un ejemplo que acababa de surgir cuando escribí el libro, ¿cómo alguien puede creer que en Cataluña, si no hablas en catalán, si los niños no hablan en catalán, le meten piedras en la mochila o no los dejan ir al baño? Esto racionalmente nadie se lo puede creer, pero si tienes metido en la médula que son unos hijos de puta los catalanes, al decirte esto me encaja tan bien, es que nuestro cerebro le da igual el azúcar que la sacarina. ¿Qué quiere decir que tomes algo por verdadero? Pues quiere decir que crees que eso que dicen esas palabras encaja con los hechos. Pero ¿qué pasa si en vez de los hechos le ofreces un estado emocional negativo? Y esas palabras encajan con ese estado emocional. Al cerebro le da igual, el caso es que encaje en algo. Y entonces se los come. Se lo come. En realidad no llegas ni siquiera a evaluar si es verdadero o falso, sino simplemente te moviliza ese dato. Porque el cerebro es así. Es como una vez en un artículo comparaba los vuelos de la extrema derecha con la Viagra. La Viagra funciona más o menos así. Quiero decir, perdón por el ejemplo, pero en el proceso de erección masculina, pues hay una molécula que, bueno, vamos a decir que provoca que la sangre entre, pero hay otra molécula que degrada la primera. Razón por la cual no dura nunca una erección más de lo que dure la excitación que transmite el sistema nervioso. Si no hubiera el elemento ese que degrada. Entonces, ¿qué ocurre? Que ese elemento que degrada, si le metes Viagra, que es una molécula que se parece a esa otra, resulta que se confunde y en vez de ir a la que tiene que degradar, se enlaza con la Viagra y deja en paz a la otra, con lo cual la erección se la tiene. Pues esto es lo mismo. Tu cerebro busca encaje, tiene que atrapar. Me dices palabras. Busco una realidad en la que encaje, porque yo los absurdos no puedo vivir con ellos. Pero resulta que aparece la Viagra, que es esa ira que tienes, esa furia. Y al cerebro le da lo mismo los hechos que tu furia. El caso es que las palabras se enganchen en algo. Entonces esas palabras desquiciadas se enganchan en tu estado emocional y tú vas y repites la frase y te movilizas con ese bulo. Y además lo repites, porque los bulos no son cualquier cosa, tienen que ser cosas que se digan muy rápido, que sean fáciles de repetir, como un eslogan. Y tiene que ocurrir que el acólito, al repetirlas, sienta que está pensando y que tiene las ideas muy claras. Cada uno de ellos, tú los lees en las redes sociales, y tiene la sensación cada uno de que está no dejándose arrastrar, diciendo todos lo mismo, porque están repitiendo implantes cerebrales que les pusieron ahí. Es un mecanismo muy estudiado que solo funciona cuando hay odio, si no, no funciona. Entonces, por eso tiene que tener a la sociedad siempre alterada. No se puede tener a la sociedad en paz,
porque todo este fenómeno no funciona. Tienes que tener siempre España a punto de romperse, tiene que estar a punto de entrar los moros, a punto de cambiarse todo, a punto de que el lobby gay nos va a obligar a todos a hacer no se sabe qué. Tiene que haber siempre un elemento de urgencia funcionando. Y toda la publicidad va hacia en esa dirección. Y ahí es por donde los muros prosperan. Y una vez que prosperan los muros, pues parece que el debate público se convierte en galimatías. Un poco en esa idea, por ejemplo, cuando tuvieron escenas cuando pues hay un asalto o lo demás y dicen un MENA fue pues, la persona que atracó o lo que sea. Un poco también como el ejemplo que veíamos antes de publicidad, ahora mismo se me ha ido. El del cubano, gracias. Un poco que los periódicos se fijan. Entonces, ¿hasta qué punto son también responsables un poco los medios de comunicación de lo que...? Completamente, pero es que el trabajo que tiene que hacer es que muchas veces los partidos de izquierda que tienen que tienen a la prensa en contra, lo cual es cierto, pero es que tu trabajo como político es generar titulares. No se puede decir que Vox tenga a favor al país, no se puede decir eso, ni a la cadena SER, pero 1000 veces los titulares de la cadena SER y del país fueron los que necesitaba Vox. Podemos durante 2 años, 2014-2016 más o menos, tenía toda la prensa en contra y toda la prensa estaba haciendo subir a Podemos. Porque durante 2 años sus estrategas hicieron muy bien las cosas y estaban continuamente provocando los titulares que les convenían. Entonces, ¿qué responsabilidad tiene la prensa? Mucha, pero tienes que entender que tú tienes que generar titulares, tienes que provocar titulares. Este es el juego. Me gustaría que fuera distinto, pero este es el juego. Tienes que provocar titulares. Isabel Díaz Ayuso fue a Asturias y a mí me sorprendió, no es que esperase mucho, pero me sorprendió que fuera tan poco. El gobierno de Asturias, ya Isabel Díaz Ayuso, pues dice que tranquilos asturianos del socialismo se sale. Esto no va a salir. Vale, la cuestión es que ya se sabía que Isabel Díaz Ayuso diría cosas así. Y lo extraño es que no tengan previsto nada. Isabel Díaz Ayuso no puedes atacarla ideológicamente porque, como dije antes, es un icono pop. Pero sí puedes atacarla. Hay una cosa que se llama marcos. En el primer libro hablo un poco de los marcos cognitivos. O sea, las ideas nunca entran en nuestro cerebro de una en una. Siempre forman un racimo. Esos racimos condicionan mucho los contextos que puedes formar para las cosas. Estos son marcos. Y con Isabel Díaz Ayuso hay 2 marcos que funcionan bien. Uno es, no digo que haya que usar estas palabras, el marco loca y el marco chonipija. Estos 2 funcionan. Entonces, si tú llegas y dices, cuando diga ella lo que diga, que además el presidente Barbón lo que dijo fue, bueno, que respire el aire puro en Asturias, que aproveche que aquí sí lo hay. Bueno, tonterías. No tiene. Pero si llega Isabel Díaz Ayuso y dice lo que sea, y dice alguien del gobierno, vamos a ver, el neoliberalismo salvaje ya está inventado. Esta señora lo único que le añade pues es locura y desvergüenza. La locura de una desequilibrada y la desvergüenza de una chorpija. Tú dices esto y el ABC pone ese titular. Y además la sacas de quicio porque ella no tiene respuesta para eso. Y encima estás atacándola por donde se puede. Esto es lo que tienes que hacer y dejar de quejarte de que el ABC se mete contigo. Y que es verdad, no digo que no, pero tu trabajo es generar esos titulares. Porque la prensa, ya sabes, que va, es que claro, ¿por qué crees que tiene éxito Isabel Díaz Ayuso? Es que claro, tiene una brunete mediática que a cualquier tonto, bueno, cualquiera no, la anterior Cristina, ¿cómo se llama? Cristina Cifuentes, fue demasiado. Con eso ya no pudieron hacer nada, pero con Esperanza Aguirre funcionó muy bien. Y con ella también, lo que hacen es el tipo de personaje que puede funcionar y funciona. Y como dije antes, somos muy vulnerables. ¿Cómo haces frente a esto? Es que claro, pero no puedes, no hay una receta. Por ejemplo, yo lo que intento explicar aquí es que es insinuar el trabajo que hay que hacer, es que tienes que juntarte, tienes que establecer unas líneas, tienes que decidir qué personajes van a decir qué, y tienes que generar un discurso que se pueda repetir y que se pueda poner, y eso es que el enemigo es fuerte porque, como digo, es como si quieres hacer una bebida de cola que compita con Coca-Cola. El enemigo es fuerte, tienes que saber por dónde no puedes creer que la cuestión es tener razón,
La cuestión es decir la verdad y la cuestión es razonar. Eso tiene que estar en tu discurso, claro que tiene que estar en tu discurso, pero no va por ahí. Tienes que buscar qué debilidades están atacando y cómo te proteges de ellas. Y muchas veces vas a tener que atacar al otro de una forma repetitiva. Yo ahí sugiero que se hagan 5 o 6 marcos asociados con la extrema derecha que tienen que ver con el racismo, el machismo, el clasismo, la violencia, el negacionismo del conocimiento y el autoritarismo. Y cada cosa que diga tienes que utilizar el argumento ad hominem, no hablar de la cosa, sino de quién la dijo. Y meter lo que acaba de decir en uno de esos marcos. Es decir, que a ellos, si les dices, si te dicen, estos menas están aquí atormentando a la población y tal, dices, eso es racismo, eso se ríe de ti. Si le dices, es que tú eres un racista, bueno, medio se ríen. Pero si le dices, los fachas sois racistas y no podéis ver esto, eso ya lo saca de quicio. Porque a ellos les encanta que los insultes, pero no que los describas. Y sobre todo que pongan la palabra fachas. Si los llamas fascistas, les encanta. Pero si dices fachas, ¿cuántas veces oísteis decir a qué llamas tú facha? El que hace metalenguaje ya perdió. Cuando empiezas a enredar, ¿cuántas veces oísteis a la izquierda con Ayuso decir libertad? ¿Qué quiere decir libertad? ¿Qué tal? Ya perdiste. Si estás explicando la palabra es que ya perdiste, ya te ganó otro. Y entonces utiliza una palabra difusa que puedes extender cuanto quieras y que los irrita. Entonces, si tú dices que, a ver, los ultras, los fachas, sois racistas, entonces esa obcecación, pero no te hablo de menas, no te hablo de nada. Otras veces te diré, a ver, los fachas, todos lo sabemos, sois los perros de los ricos, ni siquiera sois los ricos. Los ricos se cansaron de tantos derechos y soltaron eso que sois vosotros. Pero, es decir, siempre hablo del portador del mensaje y meto su mensaje en 5 o 6 cosas que son siempre las mismas y son siempre machaconas. Repetitivas, sí. Yo una vez comentaba en Madrid que sacaron un vídeo muy divertido, la Fundación Neos, está de Mayor Oreja, metiéndose, o sea, haciendo mofa del uso que hacía la izquierda para la facha. Y facha, a ver, ¿te gusta la tortilla de patata? Bueno, tienes que ser muy facha. Felipe González facha, por Dios, el otro facha, pero todo con mucha agilidad, con mucha gracia, es decir, la gente de derecha se reía mucho con el vídeo y la gente de izquierda se molestó. Y digo, pues esto es genial. No es que hacen un vídeo para explicar lo que es facha y que no es facha, eso es que está funcionando, esa palabra, no la abandones. Sigue usándola, porque el que explica las palabras se está perdiendo siempre. De hecho, libertad no debes nunca explicar lo que tienes es que usar la palabra libertad en retahílas ideológicas tuyas. Entonces, si tú dices, a ver, yo quiero una sociedad donde cualquiera que enferme tenga la atención que el país se puede permitir, donde la gente tenga acceso a la formación que el país se puede permitir, que tenga la seguridad necesaria, que un país donde la gente sea libre. Ahora sí, lo metiste dentro de una retahíla ideológica. No expliqué qué quiero decir libre. No voy a entrar en ese debate. Simplemente lo voy metiendo la palabra donde la palabra tiene vecinos que me interesa. Y solo a base de decir eso, llegará un momento en que eso funciona. Zapatero tuvo un éxito que todavía la gente no reparó, pero yo me acuerdo, veis que toda la propaganda institucional lleva al final Gobierno de España. Gobierno de España. Eso fue cosa del equipo de Zapatero, porque con Zapatero también España se estaba rompiendo. Estaba todo a punto de tal. Y entonces, en ese contexto, van y toda la propaganda del gobierno, o sea, todos los anuncios institucionales, llevan Ministerio Interior, Gobierno de España. Y empecemos con una bronca en el Parlamento. ¿Quién era él para decir Gobierno de España? Él, el presidente del gobierno. ¿Quién era él para decir si él era el que estaba rompiendo España? Entonces, le dio en donde duele. El Gobierno de España no discutió, no entró a decir España somos todos, no sois solo vosotros, no. Simplemente, en un contexto nada ñoño, nada para patriotero, meto a España. Y eso es lo que funciona. Con libertad tienes que hacer lo mismo. Pero esto que estoy diciendo tiene que ser gente dando vueltas, es decir, hay que decir esto, no digáis esto, poner esto otro aquí. ¿Cómo se llama? Luz, el que esto ideó toda la campaña de Bush hijo,
acaba de sacar en prensa pues, unos consejos a los republicanos. Palabras que no debes decir nunca. Nunca digas privatizar, ni personalizar. No vamos a privatizar las pensiones, vamos a personalizar las pensiones. Entonces, está diciendo en Estados Unidos funciona no hablar del Estado, sino hablar de Washington. No digas, es que el Estado me cobra impuestos, que Washington es voraz. Aquí no funciona tanto, porque lo de Madrid no funciona tanto, pero esas son las cosas que hay que hacer, darles una forma y que los que están en contacto, que haya gente que sepa cómo decir las cosas a la prensa para generar el titular que quieres en la prensa. ¿Por qué no se buscan buenos gabinetes de comunicación en que se trabaje aquí? Yo tengo la sensación de que la izquierda se siente moralmente superior a la derecha, cree que la comunicación es la cáscara banal de la política, es vender la moto, es engañar, es la parte tal. ¿Y para qué necesito engañar si la verdad es lo que yo digo? Lo cual puede ser cierto, pero no es así. Yo por eso insisto muchas veces en que lo que hay que hacer en la comunicación pública se parece mucho a lo que hago yo y lo que hacéis vosotros. Cuando enseñamos no decimos las cosas según se nos ocurre, tenemos un discurso estructurado. Intentamos decir las cosas de la manera que se entiendan mejor y motiven más, no estamos manipulando. Yo nunca empiezo las clases por lo más importante. Quiero decir, no tengo por qué empezar por lo más importante, empiezo por donde sea, por la ruta, por la puerta que me lleve más fácil a donde quiero llegar. ¿Por qué crees que si lo más grave que hizo Isabel Ayuso fue aquel protocolo que dejó morir a 7.200 ancianos, ¿por qué crees que es eso? Es por ahí por donde tienes que empezar. ¿Por qué crees que ese es el elemento de choque con ella? ¿Que de verdad crees que los madrileños van a reaccionar a eso? No, puedes empezar por ahí. ¿Eso qué ocurre? Que no tiene que salir a su debido tiempo. Y con la debida insistencia, pero el punto de choque no puede ser ese. Tiene que ser por otra vía. Al leer el libro también comentabas que hay una parte que yo creo que va al hilo de lo que estás diciendo, que no podemos a veces explicar mucho las cosas y que hay veces que hay que ir un poco más a eso, pues, ser más concretos y no dejarnos hacer unos razonamientos como que todo es razón, todo mirante esta lógica que tenemos que llevar, porque luego se diluye el mensaje. Entonces, nosotros tenemos, a ver, el elemento que motiva a la gente siempre es un elemento instantáneo. Yo no digo que no haya que razonar, digo que no puede ser lo primero, ni puede ser lo motivador. En el otro día pongo un ejemplo que me parece bastante claro con de atletismo. El plusmarquista de maratón es Kipchoge. Y todos tenemos en el recuerdo a Usain Bolt, que yo creo que fue el último velocista que apareció a todo el mundo. Usain Bolt es mucho más conocida que Kipchoge, y desde luego gana mucho más dinero. ¿Por qué? ¿Tiene más mérito lo que hace Usain Bolt que lo que hace Kipchoge? No, pero hay algo que es muy fácil de entender. Tú si ves a Kipchoge, no ves nada extraordinario, ves a un señor corriendo bastante rápido. Lo que es extraordinario es que piensas, y aquí ya la fastidiamos, porque entra la secuencia. Piensas que solo está yendo durante 42 kilómetros, pero eso te motiva muy poco. Pero cuando ves a Usain Bolt, ves algo asombroso, ves a un humano que está corriendo a tal velocidad que podría cruzar una autopista con mucho tráfico de 2 carriles por dirección y que no lo toque ningún coche a la velocidad que corre. ¿Estás viendo? Entonces es algo instantáneo, experiencial, y te causa tal impacto que Usain Bolt era una estrella mundial, multimillonario y demás, y el de maratón, que tiene tanto mérito, pero que no hace ninguna cosa instantánea que te asombre, que sucede lo que tú dices, que es secuencial, que es la mente la que... Es que además el problema es que yo, para darme cuenta del mérito que tiene Kipchoge, necesito varios segundos de razonamiento, mientras que con Usain Bolt no tengo ni que pensar, solo de repente hay un espasmo delante de mí que me asombra mirándolo ahí, y eso lo marca todo. Entonces tú, cuando te comunicas con la gente, no vas a poder con el veneno de la gente que es verdaderos alquimistas del veneno social, no vas a poder con largos razonamientos. Tienes que meter cuñas breves y luego ya te explicarás. Tú puedes decir, a ver, el que te ofrezca bajar los impuestos te quiere quitar el médico. Claro, en plan acción. Te quiere quitar, luego ya te explicarás.
Primero, no son tus impuestos lo que le preocupa, son los de los ricos. ¿No? Nadie pelea por bajar los impuestos, los impuestos que paga la clase media. Son los de los ricos. Y no quieren, sin esos impuestos, pues no vas a tener médico. O lo que es lo mismo, vas a tener uno privado. ¿Crees que puedes pagar uno privado? Pero lo primero es el flash. Tienes que tener esto. Los políticos que tienen que combatir a ultraderecha tienen que tenerlo. Igual que tienen ellos lo de los MENA y demás, tienes que soltar el flash. Y ya verás cómo ellos explican. Van a tener que explicarse y decir, no, yo no quiero quitar al médico, ya perdieron. Cuando ya empiezan a decir eso, ya perdieron. Es sencillo. Quiero decir que eso es coger, sentarse, aunque no tengas dinero, tenemos cabeza y podemos pensar en ello, pero sobre todo, claro, si los protagonistas que tienen que llevar esto, los que tienen que comunicar, creen que esto es... Claro, explica esto a un sindicalista del metal y que tiene que, no uses esta palabra, usa esta, haz esto, vaya, no, chaval. Aquí, se pone, entonces, claro, como no tienen vocación de eso, en la ultraderecha del éxito es que entendieron, quiero decir. Es que además date cuenta que la inteligencia de Abascal no llega muy lejos, sin embargo es muy eficaz porque le dan lo que tiene que hacer y ya está. Además, es que fíjate que no, en cuanto consigues odio a la gente, el razonamiento no cuenta. Feijóo está diciendo que es ilegítimo que gobierne una fuerza que no sea la más votada al tiempo que está gobernando fuerza el PP en muchas comunidades sin ser la fuerza más votada. Da lo mismo, es que tú se lo dices y no tiene ni que contestar. Mientras tengas alterada la población, da igual, puedes decir lo que quieras. Yo insisto, voy por cosas que me costó más trabajo entender. Os recomiendo que leáis el libro porque seguramente que vais a entender muchas más cosas que yo, pero yo como lo leído y lo tengo aquí, voy a preguntar. Hay un momento en que, bueno, explicando ciertas cosas, si comentas que a la población joven no le interesa la política. Digamos que eso no es cierto porque todos hemos sido jóvenes y aquí ya no, de cierta edad estamos todos ya. Y parecía como que la política que te quedaba muy lejos. Pero ahora, como mencionando lo del asunto de los medios de comunicación y la inmediatez, ahora ellos pues llegan a hacer titulares y son muy inmediatos. Sí. ¿Hasta qué punto puede afectar eso luego su visión futurista de cómo tiene que ser la política? A ver, un matiz. La gente joven se moviliza solo políticamente por temas muy generales. Por ejemplo, todos los jóvenes no nos vas a interesar por una fiscalidad justa, pero sí por la sostenibilidad climática, sí por el feminismo, sí por los derechos LGTBI. Por el detalle final de la política no, eso sí nos moviliza. Pero lo que pasa es que la juventud muchas veces, por ciertas características, se seduce mucho por la provocación, por el desafío del lenguaje desafiante. Y ahora mismo la provocación es de la derecha. Y por esa vía, ellos ahora perciben, fíjate, está pasando lo contrario de lo que pasa en algunos sectores de Estados Unidos. Johnny Abelson, el que fue asesor del presidente de Chile, vive en Estados Unidos, y este Bernie Sanders en Estados Unidos dice algo que en Estados Unidos es anatema, dice que es socialista. O sea, decir en Estados Unidos soy socialista es... y tiene apoyo de muchos jóvenes, pero porque a ellos lo de socialista les suena punk. Es lo desafiante. Aquí lo punk es en España. Eso es lo punk. Por esa vía de la provocación, la extrema derecha entra en la juventud, pero cuidadito, por la parte de ecología, feminismo, derechos civiles determinados, no, por ahí entra mucho más la izquierda, si se moviliza. Entonces, la juventud, los titulares y todas estas cosas, yo creo que les hacen muy poco efecto, es más bien el estilo, y la provocación no es por el desafío, es por el desafío. El problema es que la provocación no es algo que tú puedas elegir hacer. Hay un capítulo que intento explicar cómo funciona la provocación, y la provocación funciona, yo pongo un ejemplo, si yo me pongo encima de esta mesa y me bajo los pantalones, los calzoncillos, estoy provocando o haciendo el ridículo. Es lo mismo una cosa que la otra. Todo es una correlación de fuerzas. Si hay aquí unos cuantos acólitos míos
que pegan golpes en la mesa mientras yo hago la broma, los demás os sentís atacados. Como yo soy más fuerte y vosotros menos, yo estoy provocando a vosotros escándalo. Y si os escandalizo, os estoy banalizando. Y además, como lo siguiente a ese escándalo, a esa provocación sea otra, vosotros en vez de seguir una línea de pensamiento, dais los bandazos que de ello. El problema es que yo no puedo elegir si quiero escandalizar o no, porque si yo hago eso ahora aquí hago el ridículo, que no tengo ese apoyo. Podemos tuvo durante 2 años ese apoyo por lo cual fue muy provocador, pero ahora no lo tiene, esa movilización no la tiene. No es un problema de volumen, tiene mucha gente el PSOE, pero no puede provocar, porque no es un partido de punk para hacer esto. La extrema derecha sí, entonces tienes que tener en cuenta que la provocación va contra ti ahora mismo. Y eso en la juventud te engancha. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Agitar lo que los escandaliza a ellos. Lo del feminismo lo lleva muy mal. Lo del feminismo lo lleva muy mal. Además, no hace falta entrar al trapo. Da igual que te llamen feminazi, tú déjalos. Cuanto más sea, mejor línea de ideas. Otra cosa, hablando un poco de los discursos de cómo funciona todo esto. Al final, más o menos del libro, hablas de las falacias. Una de las falacias que se utiliza es la de Azómine, que ellos utilizan mucho. Sí. Aparte de esa, sí. ¿hay alguna más que funcione así bien o que más? Ellos utilizan muchas falacias por todas partes. Lo que yo sugiero es que yo creo que nunca hay que normalizar el diálogo con la extrema derecha. O sea, todo lo que consideras malo en el debate público lo tienes que usar ahí. Es una situación de excepción. Cuando tienes que hablar con la extrema derecha, estás en una situación de excepción. Y una situación de excepción es de excepción porque das por bueno lo que normalmente no lo hay. Yo nunca recomendaría a nadie que no escuche al contrario o que lo descalifique aludiendo a su condición, a su ideología, en lugar de razonar. Pero si es la ultraderecha, sí. Ahí tienes que hacer oídos sordos, solo quedarte, eres facha. Esto lo explica todo. Lo que estás diciendo, dices otra cosa. Ya sé que los fachas hacéis. Es una domina permanente. Ahora, ellos efectivamente siempre van a atacar a sus rivales, a los mantenidos que trabajamos para el Estado, a los progres que te miran por encima del hombro, pero ellos no atacan así porque se les ocurra, atacan así porque tienen estudiadas esas debilidades, porque los progres efectivamente creen que son humildes y no son humildes. Entonces, claro, cuando le dices a un tipo que lo está pasando muy mal, le dices, claro, y estos que trabajan para el Estado, que tienen a ellos no los despide nadie, estos progres urbanos en realidad te miran por encima del hombro, te quieren dar lecciones, te toman por tonto. Y entonces tú les hablas de esa manera y eso cuela. ¿Por qué? Porque la gente progresista cree que no está mirando por encima del hombro a la gente, pero cuando hablas de ideas, cuando hablas de principios, estás dando lecciones. Por eso yo siempre sugiero algo que además es trasladar al lenguaje público una cosa que es normal de nuestro día a día. Yo pongo un ejemplo que me parece muy claro. No, si yo hago una observación a vuestro compañero porque lleva una camiseta, digo, ¿y por qué llevas una camiseta tanto como este tal? Digo, pero ese dibujo, él dice, hombre, me va a dar razones, pero si sigo, no llegará un momento que me diga él, oye, ¿y a ti qué te importa? Esto es un argumento poderoso que decimos siempre, es decir, si no estás personalmente concernido, tus argumentos son espurios. Entonces, claro, si yo defiendo las cosas siempre por el bien común, por la sostenibilidad del planeta, por la justicia social, nunca es por mí, pues, es decir, si nunca estoy concernido, entonces ¿qué estoy dando clase? Dando clases. Entonces el demagogo que llega y dice, este listillo te mira por encima del hombro y tú venga con principios, pues no, tienes que meterte como parte concernida. ¿Por qué tiene que haber un impuesto de sucesiones? Si yo digo, hombre, es justo, alguien que hereda sin haber trabajado tendrá que pagar impuestos como paga el que gana el dinero trabajando, digo yo, o por lo menos una parte de esto. Porque es justo socialmente y demás, pero si yo pongo la primera persona, si yo digo, a ver, yo pago impuestos y bastante altos por el dinero que gano trabajando,
que es que este señor que tiene una fortuna sin haber trabajado, no tiene que pagar ningún impuesto. Yo me presento como parte concernida, como parte perjudicada. En el libro menciono estas cosas que pasan a veces con las bicicletas. Entonces, claro, imagínate que yo digo que es bueno que la gente que haya carriles bici, que sabéis que la ultraderecha tiene cruzados a los carriles bici y todas estas cosas. ¿Es bueno? ¿Para qué? Es bueno, hombre, hay menos humos, es saludable. Dice ya, claro, si yo fuera de la ultraderecha sería muy fácil. Digo, claro, ya sé que sois la parte más evolucionada de la humanidad, pero es que somos tontos y no entendemos las cosas. Queremos dar un paseo sin que vengan bicicletas a pisar con los pies. Y gana él. Pero ¿cuál fue nuestro error? Que no metimos el legítimo interés. Yo ponía el ejemplo, es decir, vamos a ver, yo voy en bicicleta, no es mi caso, pero bueno, voy en bicicleta, pero la mayor parte del tiempo voy a pie. Y durante una parte de mi vida fue tirando de un carricoche con un bebé. Y otra parte de mi vida fue tirando una silla de ruedas de mi padre. Y ahora vuelvo otra vez a tirar de carricoche por el hijo de mi hija. Por la hija de mi hija. Y claro que me molestaban las bicicletas que andaban y tal, pero recuerdo muy bien que no era para tanto. No era para tanto. Que se puede perfectamente, y aunque voy mucho a pie y a veces tirando de carricoche, me gusta ir en bicicleta. Y ahora sí, ahora ya puedo decir, mira, y de paso las ciudades son más sostenibles, de paso también ya metí, ya hablé de mi padre, de su silla de ruedas, de mis hijos, de mi circunstancia personal, ya no soy un listillo universitario dándoles lecciones. Hay que ser siempre, no puedes dejar el monopolio del egoísmo en otra parte. Porque intuitivamente todos decimos, ¿y a ti qué te importa? Si no estás concernido, no me interesa lo que digas. Pues tienes que estar concernido, tienes que decir que algo te perjudica. No vale el discurso solamente desinteresado, porque entonces eres arrogante. Aunque no sea tu intención ni tu ánimo, lo eres. Hay que tener un punto emocional con otra persona. Claro, tienes que tener el punto emocional, porque si no, reproduces la caricatura que ellos dibujan de ti. Y entonces no te escuchan. O sea, y luego hay una palabra que no que me costara entenderla, sino que rojipardo, me llegó al alma, quiero decir. Cuando estuve leyendo todo el capítulo, las veces que se menciona, bueno, pues parece como un concepto muy fácil, pero luego es difícil. A ver, una parte, en la propaganda de Vox en España no consiguió, de momento, tener apoyo en zonas humildes. A pesar de que se diga que no es verdad. No hay que más que ver la distribución de votos. Mirad a ver en Madrid quién vota a Vox. Mirad a ver en las ciudades todos los años qué varios hay. En Gijón, todo el voto a Vox está. La zona residencial de Somio, parte del Gijón este y muy poco Gijón oeste. Pero sí consiguieron algo que es muy importante. Y es que las clases humildes se desafecten de la izquierda, que tengan a la izquierda como unos farsantes, como unos listillos. Y que la izquierda no movilice a esa gente. Eso sí lo consiguen. Entonces, los rojipardos existieron siempre. Tienen muy poca fuerza política. En Italia llegó a formarse un grupo a través de Fusaro que intentaba ser de izquierdas en lo económico, conservador en lo social, es decir, familia tradicional. Aquí solo queremos blancos, eso sí, somos todos de la patria, distribución de la riqueza, este tipo de discursos. Los rojipardos no consiguen mucha representación política, pero sí consiguen, digamos, un ingrediente de esa desafección de clases populares. ¿Qué es lo que hacen los rojipardos? Utilizan un lenguaje cabreado de gente humilde, pero envolviendo un argumentario que es de ultraderecha, pero los acentos parecen izquierdas. Y la cuestión es que no todos los rojipardos saben que lo son. Esa es la cuestión, quiero decir. Ahí fue ya donde yo dije. No todos lo creo que son. ¿Por qué? Porque hay una parte del argumentario de la ultraderecha que está, como digo, muy estudiada, que consiste en la enorme fuerza argumentativa que tiene tener parte de razón. Tú cuando dices de alguien, tiene parte de razón, ¿por qué dices tiene parte de razón? Uno, porque crees que no debes decir que te gusta. Si eres de izquierdas no dices de un partido de izquierdas tiene parte de razón.
dices, tiene parte de razón algo que crees que debes rechazar. Y esa parte de razón que tú verbalizas tiene que ser que te dieron en algún callo. Debe ser una pulsión emocional que tienes. Entonces, claro, hay mucha gente normal, vamos a decirlo así, normal, que no tiene malos instintos, incluso progresista, que está hasta las narices del lenguaje políticamente correcto, o que está hasta las narices de Cataluña, o que está hasta las narices de las feministas, o que está hasta las narices de pagar impuestos. Cualquiera de esas cosas puede funcionar, una u otra, o que vive en un barrio donde efectivamente los menas están creando problemas, o que vive, entonces te atacan por varios puntos y dicen, bueno, tiene parte de razón en esto. Claro, parte de razón tiene hasta Hitler. Es imposible equivocarse siempre. Pero entonces tú por ahí entras y ¿qué ocurre? Que a veces, o por ejemplo, que estás hasta las narices de tanto pedir perdón a México y resulta que el Imperio Español, hombre, pues hizo muchas escuelas, hizo tal, hizo cual, hizo no sé qué, y acabas poniéndote en plan que es todo color. Es decir, tú por cualquiera de esas pulsiones vas y entras en ese, y no eres consciente de estar entrando. Hay mucha gente a la que estimo mucho y no se dan cuenta que están alimentando un discurso de ultraderecha. El propio Anguita tuvo sus ramalazos rojipardos por una razón. Quiero decir, Anguita, siendo una persona a la que todo el mundo respeta, y yo también, tenía algo en él que lo hacía muchas veces tonto útil. Sí, porque ¿qué ocurre? Que él decía, yo soy agnóstico, es decir, no me vas a llevar al redil por decirme que eres socialista o que eres comunista. Ideas, programa. Que viene de una extrema derecha, si estoy de acuerdo ahí estoy, y firmó con Monereo y con Illueca un manifiesto en favor del gobierno italiano en el momento en que estaba Salvini de vicepresidente. ¿Por qué? Pues porque el ministro de Economía había dicho unas cosas que, claro, podéis darles la razón, sí, que malditas multinacionales que están arruinando a nuestros pequeños comerciantes, pero cuidado, si lo firmó Mussolini, sabes a dónde lo quiere llevar Mussolini. Pero ellos van y dicen, es una buena idea, tengo que apoyarla, con la mejor voluntad. Pero cree que está siendo y no sabe que está apoyando. Claro, Anguita tenía cabeza suficiente para entenderlo, pero otra gente que no, que se arrastra. Y luego hay otros que sencillamente son malintencionados, o sea, que lo utilizan propagandísticamente, que clonan el lenguaje de izquierdas para convencer a las clases populares de que apoyen lo que no. Y no lo consiguen, pero sí consiguen que vean al sindicalista, al izquierdista, como es un progre urbano que no tiene nada que ver contigo. Por ahí atacan, por ejemplo, los derechos de minorías y demás. Claro, tú estás aquí peleando por este sueldo, pero ellos lo que están es a los gays. Y si el trans quiere cambiar o que no quiere cambiar de sexo, y claro, el otro se enerva. Es que te enerva cuando pones estas cosas. Mira, hay un libro muy interesante, que si tenéis morbo de leerlo, se me fue el nombre, bueno, es muy famoso, sí, Jane Gould, se titula El Manifiesto Redneck. Y tú lo estás leyendo y estás viendo a Redneck, ya sabéis que en Estados Unidos el redneck es el blanco perdedor, el paleto, este que vemos en las películas, que vive en una caravana, que es bruto, que es racista, que es tal, que es mal encarado, que es un perdedor nato. Entonces, presenta el fenómeno redneck, Bill y todos estos así, estos blancos nunca fueron ricos, los que perdieron. Es que aquí los primeros esclavos fueron blancos. Y claro, no puedo decir de los negros tal cosa, pero aquí de estos blancos pobres se puede reír cualquiera. Os dais cuenta en Pulp Fiction, hay un momento en que aparecen ahí, ese momento en que atrapan a uno de los protagonistas que lo estaba persiguiendo, que los tiene ahí atados y que violan a uno de los dos, está Bruce Willis y el otro, Marcellus Wallace. Esos personajes oscuros americanos que tal son estos rednecks, y dice, claro, de estos se puede reír cualquiera. La película de Tres anuncios en las afueras, pues hay que crear mucha comicidad con la torpeza de aquellos racistas y demás. Y claro, como son blancos pobres, se puede caricaturizar su atraso. En cambio, toca a un negro que ven aquí.
él sobre esta base escribe muy brillantemente, porque el tío es muy bueno, y empieza a escribir muchas cosas y hay veces lo estás leyendo y sientes una pulsión. Y yo según lo estaba leyendo el libro y leyéndome a mí mismo leyendo el libro. Y yo terminé el libro y digo, este tío es de Trump. Esto lo escribió a finales de los 90, efectivamente fue un apunte de Trump. Tú lo estás leyendo y parece por momentos que es un izquierdista bravo, no señor. Está calcando el tipo de furia que coge la ultraderecha para montar su. Fijaros en un detalle. Fijaros que viene estudiando, está su lenguaje. ¿Qué dijo la gente espontáneamente cuando destituyeron a Luis Enrique de la selección española? Luis Enrique lo destituyeron y hubo ahí una división entre los futboleros. Había gente que decía que vale, que sí, que fuera. Otros que lo defendían. ¿Con qué términos? Tío, es que es indómito, no pueden con él. El tío dice las cosas a la cara. El tío hace lo que tiene que hacer. El tío es exactamente lo que defiende Trump. Exactamente. ¿Por qué? Porque es una pulsión muy humana. Está el tío que se revela, que no manipula, que no es una marioneta, que dice, te olvidas de que es rico y tú no, pero tiene esa imagen. O sea, lo espontáneo es lo que pasó con Luis Enrique. La ultraderecha coge esas pulsiones y crea al fenómeno Trump o cualquier otro. Pues este libro, si lo leéis, veréis qué fácil es dejarse arrastrar por él, hasta que te das cuenta hasta dónde te está arrastrando, hacia dónde te está arrastrando el personaje. Tengo que reconocer que el término rojipardo me dio cosa, porque creo que me parece eso, pues muy fácil que te arrastres hacia esa zona. O sea, claro, es que todos tenemos. Quiero decir, ¿quién no estuvo nunca harto de sindicalistas? Que es que la enseñanza no ocurrió muchas veces en muchos centros, según quién tengas de representante sindical, si no sé qué, que llegan las elecciones sindicales y dices, no vengas ni a verme. ¿Quién no estuvo harto de alguna feminista? ¿O quién no estuvo harto de alguna chorrada de lenguaje políticamente correcto? ¿O qué pequeño comerciante de repente no le viene con tasas que dices, pero ¿por qué tengo que pagar esto? ¿Quién no está harto ya de tanta Cataluña? Si te viene México diciendo que le pidas perdón por Hernán Cortés, ¿qué te sale por la boquita? Decir, oye, quiero decir, todos tenemos esas debilidades. Entonces, claro, simplemente es inflamar ese punto y por ese caudal entras. En la enseñanza lo estáis viviendo. Mucha gente se harta tanto de tanto papeleo, de tanto pedagogo que te quiere enseñar, no sé qué, que acabas bramando contra la pedagogía, contra el método. Aquí lo que pasa es que la gente cada vez más mediocre, cada vez estudia menos y plas, estás en el discurso rojipardo. Pues si necesitáis en el café, ya te lo digo. Porque sin contar tanta burocracia, es verdad que yo por lo menos alguna vez sí que digo esto claro, pero es muy fácil a partir de un hartazgo, de una emoción negativa, que de repente, claro, tú puedes entender perfectamente que el sistema educativo tiene que liberar las posibilidades de gente que en origen tiene cartas muy distintas. Y desde luego hay un momento en que unos saben inglés y saben muchas cosas y otros no saben nada, porque algunos vienen con la mochila de casa y nosotros no. Y entonces, claro, si el sistema es aquel que vale, ya sé yo quién va a valer, ya sé yo quién va a quedar fuera. Todo esto lo entiendes, pero entonces, claro, entiendes que hay algo más que contenidos y tal. Pero a partir de eso empiezan a retorcerte con verborreas que no entiendes, que te intentas entender papeles y más papeles, informes y más informes, acabas bramando y creando, entras en el discurso claro, es que es fácil, es que es muy fácil. Por eso digo que lo que hace toda esta gente que elabora estos discursos es buscar la debilidad de la gente, que en momentos de tanta crisis, de tanta carencia de futuro, nadie ve qué va a pasar, nadie sabe qué va a ser de sus hijos. Ese momento de desorientación, luego confusión, porque los derechos de la gente crean perturbación. Es que es perturbador para mucha gente que alguien cambie de sexo o que dos hombres vayan de la mano. No tienes costumbre, entonces esa especie de perturbación, cuando te va mal en el trabajo y que encima tener que oír a gente de los derechos de esta gente, que soy yo privilegiado, que acabo de perder el trabajo, todo esto crea un rencor, un odio que cuando llega la gente que elabora debidamente todo esto, las implicaturas débiles y demás, acaba funcionando, claro, como estamos viendo. Bueno,
sé que no estoy siguiendo unos muy lógicos, creo que más o menos os estáis enterando, espero que sí. Hay otra cosa que es que se me olvidó cuando hablábamos de los impuestos y demás. Mencionas que algunos, creo recordar, futbolistas o algo así, se les perdonaba como la deuda que tenían con Hacienda y tal, todos lo veíamos como muy bien porque es como, oh, es que este futbolista, es que cómo nos lo vamos a decir cuando bien que juega que lo pague. Quiero decir, ¿cómo somos capaces de decir que una persona que está ganando millones, porque está ganando lo que tú dices, no nos entra en nuestra cabeza generar tanto dinero, perdonarle algo que es... Sí, pero es que el problema es que cuando una persona genera admiración, te cuesta mucho trabajo no aplicarle la ley del embudo. A mí me dijeron, y bueno, no sé si es muy prudente decirlo en público, a mí me dijeron que Arzuaga, el de Alta Puerta, pues estuvo en algún caso de acoso. Claro, a mí el personaje me gusta mucho. Me gusta mucho unos cuantos libros que escribió, o sea, científicamente lo respeto, y creo que hicieron algo que una vez a un académico de la lengua le dije, ¿por qué no tomáis medidas, por qué no aprendéis un poco de Atapuerca? Atapuerca, no sé, en los años 70 se financiaba con Fernández San Miguel. ¿Cómo es posible que se generase todo eso que se generó? Bueno, pues porque hay un equipo muy inteligente que proyectó una imagen muy positiva, que hizo a la gente sentir suyo aquello, como tal, mientras la academia está cultivando una imagen muy negativa, muy de otra manera. Es que claro, a mí me dicen algo de esto y mi primera reacción es, no será verdad. Y claro, yo ya aprendí digo, todo varón que tenga poder en un ámbito determinado, para mí es sospechoso. Porque la realidad es muy tozuda. Pero claro, tiendes a creer que no es verdad. ¿Por qué? Porque tienes una imagen que no te gusta, dañar. Plácido Domingo, ¿quién cree que es inocente Plácido Domingo? Nadie. Entonces los que lo aplauden, ¿por qué lo aplauden? Porque creen que su caso no importa. ¿Quién cree que Juan Carlos I es inocente? Nadie. Pero cree, Rafa Nadal sabe perfectamente por qué no entra. Él cree, de buena fe, que el caso de Juan Carlos I no importa. Porque claro, es que forma parte de tu universo emocional. Entonces un jugador de fútbol que es tan... que te dio tantas alegrías que lo ves y dices, ay, por favor, no, dejadlo en paz. Pero con Lola Flores pasó igual, ¿no? con todo esto. Por eso cultivan tanto también la imagen el culto de personalidad de los ricos. Mancio Ortega, un hombre que dona tanto a tanta gente, que hace tanto bien. Es decir, ser rico es una cosa buena. Estos pobres son resentidos, son gente fracasada, son gente medio sucia. Esto todo lo vamos a vivir cada vez más. Y entonces, claro, llega el tema de impuestos, pero claro, es que el culto, los iconos, tiene ese efecto, pero eso nos afecta a todos. O sea, que eso creo que nos ocurre a todos, con gente a la que admiras, porque además tendemos a hacer... Yo una vez en la radio estaba leyó unos pasajes del libro de Historia de una mujer sin piano, un sociólogo, y hablaba, era una mujer viuda que había vivido con Luis y, digamos, a mi manera fui feliz, pero Luis no le dejaba llevar amigos a casa, ni amigas. Cuando ha llevado amigos, me decía que se apartase. A ella le gustaba tocar el piano, y él dijo que como tocaba, y cambió el piano por unas botellas de champán. La dejó sin piano. Él salía, pero no dejaba que ella saliera, y si tenía que ir a alguna parte, estaba a la puerta celoso esperando por ella. Claro, él decía el sociólogo, resulta que este Luis es Luis Buñuel. Y no puedo entender esta incoherencia de la gente, y yo, que participo en la sorpresa de él, pero un poco fríamente digo, ¿por qué te sorprende tanto? Quiero decir, ¿qué te hace pensar que Luis Buñuel era una buena persona? Messi es un fenómeno, pero ¿por qué crees que es agradable cenar con él? Que Einstein fuera un genio, y eso quiere decir que sea bueno. ¿Por qué crees que es más fácil o menos fácil que alguien que tiene tanto mérito en algo tenga una moralidad acorde? ¿Por qué crees que cuando salió el pasaje famoso de Neruda, donde no creo que él se diera cuenta que estaba describiendo una violación? Claro, es que no te pide el cuerpo meterte con Neruda. Otra cosa es que te lo ponen tan delante de las narices que tendrás que hacer.
Pero si te lo dicen así a pelo, ese tío violó a una chica, entonces, bueno, de duda no. O sea, quiero decir que hay una resistencia, porque son personajes que llenan tu vida emocional y te dejan una cierta orfandad cuando te ponen cosas así. Yo, por eso, aunque me parezca muy humano, siempre les digo a los alumnos que toda mitomanía es reaccionaria. Al final, cuando cultivas el mito, siempre te acabas convenciendo de que hay alguien que no tiene por qué jugar con las reglas de los demás. Y eso siempre conduce al mismo tipo de cosas. Entonces, claro, los futbolistas es lo mismo. Sí, es un caso, porque no jugamos todos con las mismas reglas, es como la raja, como se suele decir, ahí hay un problema. Pasan, por si alguien quiere hacer una pregunta, pues Es que no vi tiempo. Bueno, pues, a ver, que se ha hecho un recorrido más o menos por el libro, casi por todo el libro. Yo insisto, recomiendo que lo leáis, veréis que pues, es muy interesante, lo estaba contando, y mucho más que las preguntas que yo le he podido hacer. Bueno, si queréis preguntarle cualquier cosa, yo creo que está más que dispuesto, porque enseguida nos van a echar, básicamente. Tengo la sensación de que o en el libro o la ultraderecha da igual, nos trata como tontos, como muy influenciables. En general, todos somos tontos. Mira, yo pongo un ejemplo en el libro que creo que siempre lo sé. ¿Tú viste la película esta del Día de la Marmota? Sí. La visteis muchos. Y veis que al protagonista le gusta a su compañera, quiere seducirla. Claro, él tiene una ventaja maravillosa y es que como él está viviendo siempre el mismo día, pero para ella siempre es el primer día, él en cada bucle va sabiendo cosas de ella. Y a medida que va sabiendo cosas de ella, va diciendo el tipo de cosas que lo van haciendo más atractivo, hasta que llega un momento en que ella efectivamente es seducida. La está manipulando. Pero la pregunta es tonta. Y la respuesta no es tonta, es humana. Simplemente el otro tiene una enorme ventaja. Lo que decía, si yo puedo leer tu mente y tú no puedes leer la mía, te manipulo. Entonces, claro, él sabía muchas cosas de ella que ella no sabía que él sabía. Entonces la puede manipular. Entonces, a nosotros se nos puede manipular muy fácilmente cuando tienes un arsenal, una columnete de análisis de sociales y de audiencias, y tú ahí estás indefenso, eso en primer lugar. Y en segundo lugar, no olvides que, también ahí lo pongo bien, lo recuerdo, los individuos piensan, las masas no. Y todos somos masas y somos individuos. ¿Por qué se hacen simulacros de incendios? Que es otro ejemplo que pongo ahí. Es que es tonta la gente. El mensaje es muy fácil de entender. Si hay un fuego, por favor, despacito y en hilera, que es lo que no entiende la gente. ¿Por qué hacemos simulacros como si fueran bobos? Porque son bobos. Es que cuando se venga la alarma, ya no son individuos, son masa. Y esa masa no piensa. Tú en un concierto de rock de Marilyn Manson, el efecto de inmersión es tal que eres masa, cuidado que te gusta, vas a eso precisamente, a sentir eso, pero eres masa y puedes tener una conducta que no tiene nada que ver contigo. Entonces, claro, ¿qué ocurre? ¿Por qué vota la gente a Orbán en Hungría? ¿Es que son tontos? No, no son tontos, pero tú tienes que tener a la gente masificada, en este sentido, cabreada. Entonces, ¿el individuo no cuenta? Claro, lo que intentan es que no cuente el individuo. Pero quiero decir que cada uno individualmente sabrá luchar contra eso, ¿no? Sí, pero hay muchos momentos en que no eres individuo, hay muchos momentos que eres más. Claro, que en el ambiente que estamos ahora mismo, ¿qué están buscando? Bueno, que hay traidores en el gobierno, que se está haciendo pactos con terroristas, que se están no sé cuánto. Se intenta que la gente sea un barullo de una masa, que no piense. Si piensa no puede aceptar esas cosas. ¿Nos tratan como tontos? Sí, claro, es que somos tontos, ya lo dije, yo se lo digo a los alumnos en un acto de estas características, ¿no? Es que mencioné que nuestras capacidades telepáticas bajan. Y yo digo, claro, en un acto público tienes que administrar la inteligencia y la atención de la gente como un bien escaso. Porque claro, ¿qué ocurre? Que yo cuando estoy en situación social, si alguien se distrae, se nota una anomalía. Tú estás tomando algo con alguien, se distrae y hay algo anómalo. Entonces esa tensión la mantiene. Pero aquí cada uno de vosotros sabe que puede desconectar sin que se produzca una anomalía del acto. No se trata de que desconectes, que sabe que lo puede hacer. Entonces baja la intensidad. Y la cantidad de información por unidad de tiempo que absorbes es mucho más baja. Y cada 10 minutos desaparece la atención. Cada 10 minutos tiene que ocurrir algo
que provoque algún tipo de giro, si no, la gente se te va. Cualquier alumno, hablando conmigo 20 minutos, entiende mucha más materia que en clase. Claro, es una ratio que no podemos permitirnos, 1 a 1, ¿no? Pero, por eso hay que juzgarlos. Pero, entonces, claro, yo les digo, cuando sois públicos sois más tontos que antes. Y cuando sois audiencia sois muy tontos. O sea, somos. El otro día, no me acuerdo en qué contexto, contaba esta batalla ocurrida en Gijón hasta cierto punto. El Grupo Covadonga se fusiona con el Centro Asturiano. El Grupo Covadonga es un grupo deportivo bueno, muy de la ciudad, muy, a su manera popular. No es popular, pero bueno, a su manera sí. De mucha gente con muchos deportes. El Centro Asturiano tiene una inmensidad de terrenos y tiene también bastante gente. Se fusiona, cambia la directiva del Grupo Popular, del Grupo Covadonga. Cambia la directiva, ven que el Centro Asturiano tiene deudas que están importando un problema ahí. Ven que sí, tiene muchos terrenos, pero exigiría una inversión absurda sacarles rendimiento. Que lo único que me está ocurriendo es que la gente del Centro Asturiano va a ir al Grupo Covadonga y que están detectando que mucha gente se está apuntando al Centro Asturiano ante la perspectiva de poder entrar en el Grupo Covadonga. Así que paran el asunto. Y yo les digo, si todo esto lo digo, soy el nuevo presidente del Grupo Covadonga y cuento esto en la radio, ¿sabéis qué entiende la audiencia? La audiencia entiende a Elías en el Grupo Covadonga. Nada más. No entendió. Es decir, lo único de todo lo que acabo de decir, que son capaces de repetir a otro, es esto. Este es el nivel de atención. Entonces, no puedo decirlo así. Tengo que hablar de otra manera cuando hablo con los medios. Tu pregunta es que somos tontos. Como audiencia, sí. Cuando estamos tristes, también. Cuando estamos tristes, actualmente funciona mucho peor. Como público somos menos listos que en situación social. Somos muchas cosas a la vez. Realmente a veces funciona con una finura muy grande y otras veces de manera perezosa. Yo lo puedo administrar. Si vamos a la biblioteca y te digo, pon aquí los libros y aquí las revistas. Cuando digo libros, ¿entiendes a lo que me estoy refiriendo? ¿Y que no son revistas? Claro, pero si digo en el aula, quitad los libros de encima de la mesa, vamos a hacer un examen sorpresa. ¿Qué quitan de encima de la mesa? Quitan libros, apuntes, revistas. Es decir, cuando digo libros, ese cerebro que procesa todo lo que sea de papel esté escrito. De repente la misma mente piensa en baja resolución. Esto está funcionando constantemente y hay gente que se dedica a esto, a estudiar cuándo somos más listos, cuál es nuestro punto débil y para eso se necesita dinero para tener a gente liderada trabajando en esto, creando congresos y demás. Este es el enemigo que está delante. Bueno, chicos, yo sé que a lo mejor le queríais preguntar más cosas, pero es que de verdad se nos echa el tiempo encima, nos van a cerrar y no creo que nadie quiera estar aquí, se lo estoy viendo aquí. Muchas gracias.